bueno, pues eso fue Playa Girón de Silvio Rodríguez, una bonita rola. Y antes de eso, antes de que escucháramos a Moy del Toro con Voces de la Alameda, tuvimos la bonita rola también de Siempre Vivirás de Los Miserables. Y bueno, esta noche amigos, pues estamos discutiendo en esta mesa, aquí está el sur, y el tema del día de hoy es posiciones de la izquierda en el poder ante el cambio climático. Creo que es un tema muy importante. El día de hoy me acompaña mi compañera Tania Bux. Tania, pues la verdad, aquí lo que vemos es que hay un posicionamiento cada vez más fuerte por los gobiernos de América Latina, los gobiernos de izquierda, por generar un posicionamiento ante el cambio climático. Esta semana tuvimos el discurso de Nicolás Maduro, un discurso muy importante, centrado la mayor parte de él en la discusión con respecto al cambio climático. También estuvo ahí de pasada y una situación muy interesante, la forma en cómo lo abordó Evo Morales. Me parece que están poniendo el dedo en la llaga. De igual manera, Cristina Kirchner no perdió la oportunidad para hacer un énfasis en el derecho al desarrollo. Creo que por aquí podríamos entrarle, Tania, no sé cómo veas. Creo que el problema del cambio climático es si los países subdesarrollados, a estos, el subdesarrollo permanente al que han sido condenados en esta estructura en la que se vive actualmente América Latina, estos países que de una u otra manera han desafiado al consenso de Washington, Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia, podrían de una u otra forma reclamar su derecho a industrializarse, pero eso también genera un problema muy serio, que es la contaminación. Eso genera un problema muy serio también porque aún con que los datos que nos están mostrando, eh, ellos también generan emisiones de carbono, ellos también generan problemas con la entropía, que como lo mencionó hoy Maduro, esta encrucijada me parece que es clave dentro de la discusión. No sé si le podríamos entrar por aquí, Tania. No sé qué baterías traigas el día de hoy. Bueno, yo creo que evidentemente es una discusión muy importante, César. Pero llama la atención, como bien lo señalas, los posicionamientos de la izquierda latinoamericana, que bueno, ya no es nuevo, ya tiene un tiempito que estamos viendo de qué manera han logrado desarrollar un posicionamiento propio, alejado, digamos, de la agenda que había estado planteando Estados Unidos. Y bueno, lo que me llama mucho la atención, justamente habría que eh, llamar o enfatizar como este llamado en el que se centra la izquierda latinoamericana al referir el punto central no es cómo disminuimos las emisiones de carbono, sino atacar la crisis de un modelo civilizatorio capitalista basado en patrones de consumo insostenibles, ¿no? Estoy citando al mismo Maduro. Entonces, esto de alguna manera pone en discusión, ¿no? A la par de lo que es la cuestión ¿cómo le podríamos llamar? Del, pues un poco como la deuda histórica, ¿no? De los países industrializados, pues son estos justamente, son dos grandes bloques de países, los países industrializados por un lado y los países que pues tienen un mayor consumo energético. En ambos casos coincidimos en que son potencias mundiales, que son los países que de alguna manera han reorganizado eh, la, el orden mundial. Entonces, un poco destacaron ahí algunos mandatarios como Dilma, Bachelet, el mismo Evo y el mismo Maduro, lo que han estado haciendo en sus contextos nacionales. En términos de cuestiones muy concretas, ¿no? Cómo han apoyado, digamos, este combate a esta situación mundial. Pero, pues, yo creo que eso sería lo más importante, ¿no? Centrarnos en que no es propiamente un problema de vamos a reducir las emisiones, hay que consumir menos agua, o sea, medidas paliativas de alguna manera, ¿no? Sino cómo reestructuramos un modelo civilizatorio, ¿no? Que lo consume todo, que de alguna manera
ahí está justamente la dificultad, una civilización que está asentada sobre el paradigma petrolero y justamente el petróleo y la industrialización del petróleo y los productos generados y derivados del petróleo, pues son los que generan mayor cantidad de emisiones de carbono, ¿no? Entonces, me parece que ese es el punto más importante. No sé tú cómo lo veas, César. Pues mira, justo esto que estás diciendo, Tania, me parece que es esencial, e inclusive Maduro lo menciona en su discurso, ¿no? O sea, eh, el 80% del consumo energético mundial está concentrado en 20 países. El 80% del consumo energético mundial. Y evidentemente estamos hablando de petróleo, o sea, la mayor parte de él requiere de estos energéticos. Es impresionante cómo los países industrializados, dice Maduro, nada más se tardaron 2 siglos en empuercar todo el planeta y colocarnos en una grave encrucijada. Eh, Mencionó algo sorprendente. Hace más de veintitantos años, dice Maduro, George Bush se atrevió a decir, George Bush padre, se atrevió a decir que ese era el modo de vida de los americanos y no lo iban a cambiar, que ellos no iban a entrar, por eso no entran al protocolo de Kioto, por eso no firman ningún acuerdo para poder reducir sus contaminantes. El American Dream es lo que se impone. Creo que esta forma, esta pesadilla energética ha sido estimulada desde Washington y creo que Maduro hace muy bien en recalcar que Bush padre fue el que inició con esto. Ahora, recuerdo muy bien que también Bush hijo se la pasó todo el tiempo diciendo que esto del cambio climático era un invento de científicos locos, que era un invento de gente sin sentido que no comprendía que eran cambios de la misma naturaleza, que representaban cambios cíclicos de larga duración y que estábamos viviendo uno de ellos, cuando evidentemente era producto desde la primera revolución industrial hasta ahora es cuando se han dedicado a prácticamente empuercar este planeta. Creo que en ese sentido, Tania, el discurso de Maduro se centró muy fuerte en eso y además recordó palabras sabias de Fidel Castro, en donde eh, pone en evidencia que la especie humana ha creado quizás la posibilidad de su propia extinción con respecto a este grave problema. Ahora, por eso somos los hijos eh, de la Pachamama, dice Maduro. Eh, por eso podemos agarrar y en estos momentos generar estas condiciones diferentes para nuestros pueblos. Y creo que puede avanzar, o sea, esto es un país petrolero que está desafiando al lobby más grande petrolero en el mundo, que es Estados Unidos, y que está entrando en una discusión que creo muy importante. Los países subdesarrollados, los países que han estado condenados al subdesarrollo, en el capitalismo el subdesarrollo es permanente. Creo que decir que ellos tendrían que quedarse así para que el status quo, esta relación de capitales de vanguardia y retaguardia se mantengan, creo que es algo grave, creo que hay que romper con ello, creo que la izquierda latinoamericana se puede unificar y en ese sentido buscar maneras para poder avanzar dentro de ese proceso. Evo lo hace muy bien, Evo va directo al problema, dice nosotros con respecto al cambio climático y el progreso, o sea, más bien y el desarrollo de la técnica, nosotros hemos avanzado en darle agua a toda nuestra población y eso es esencial. Eso es muy, muy, muy esencial. Esta situación en donde agradece inclusive al Banco Interamericano de Desarrollo eh, el préstamo que hace para poder llevar a cabo estos proyectos, me parece una manera muy inteligente de entrarle al problema. Nosotros estamos apostando en generar desarrollo, pero a juego de autosustentar a las comunidades, a autosustentar a las comunidades indígenas. Y bueno, Cristina creo que va a la situación clave, o sea, esto es una situación que no se puede resolver más que de forma global. Y las implicaciones que tiene esto van directamente a los capitales. Creo que no se anda con rodeos, es
prácticamente un párrafo muy pequeño, es un tiempo muy pequeño que le dedica a Cristina, pero claro, su intervención estuvo basada en este agandalle de los fondos buitres y que era necesario romper con el consenso de Washington. Creo que Sí. el discurso que se generó en esta ocasión me parece muy importante. Y bueno, también podríamos recordar el famoso discurso del Pepe Mujica el año pasado, estremecedor, una cosa muy, muy, muy fuerte, hablando acerca de las generaciones, hablando acerca de la historia, hablando acerca de que esta es nuestra naturaleza. Y creo que esta conciencia no la tienen, no se está generando en todos los gobernantes de América Latina y creo que se hace muy bien porque se puede volver un ejemplo mundial, un ejemplo para todos nosotros. Sí, bueno, lo interesante, creo que también otro de los puntos que resalta dentro de los discursos de los gobiernos latinoamericanos, también tiene que ver con el enfoque que están tomando las medidas, ¿no? Es paliar el cambio climático con dinero, ¿no? Y si bien es cierto, pues no hay de otra, ¿no? Hay que invertir en el desarrollo de nuevas formas de energía, digamos, en ser, pero siento que el problema más importante, César, es que al final de cuentas lo que demuestran estos encuentros es que hay una falta de creatividad para afrontar el problema. O sea, realmente, o sea, como esfuerzos internacionales me refiero, no esfuerzos nacionales que como bien refieres, algunos de ellos quizás estén de alguna manera, pues construyendo un mundo distinto, una realidad distinta, pero pues no es suficiente. Entonces, sí me parece que es importante que se construya, digamos, una iniciativa a nivel regional que esté fundamentada en una solución o una serie de medidas mucho más creativas. Lamentablemente aquí pues no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? El petróleo y el dinero eh, justo por ahí hacían una reflexión, ¿no? Después cuando nos demos cuenta que no podemos comer dinero, pues entonces estaremos dándonos cuenta de la gravedad de la situación que estamos generando. Entonces, me parece que es muy importante. Evo, al margen de lo que mencionas, también señala, ¿no? Que él duda. Él duda de las verdaderas intenciones de estas cumbres porque pone en duda la sinceridad y la credibilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque Obama, por un lado, apuesta señala, ¿no? Que está, digamos, a favor de la creación de medidas que estén paliando el cambio climático, pero por el otro lado, pues vemos la cantidad de gasto en términos energéticos, no solamente en el consumo de la sociedad estadounidense, sino en la movilización de la maquinaria que va enfocada hacia la guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que también es muy importante más allá, rebasar la cuestión discursiva y empezar a articular esfuerzos regionales que permitan justamente pues obligar, generar mecanismos que obliguen a este 20% de países más ricos del mundo a que finalmente pues tomen con seriedad la cuestión, ¿no? O sea, no es un problema menor, independientemente de si digamos, el cambio climático está sustentado o no sustentado científicamente, el daño que le estamos generando y haciendo al planeta, pues es impactante, ¿no? Y qué va a pasar, como dices, como señalan, qué va a pasar con las futuras generaciones, qué Claro. planeta les estamos dejando, ¿no? Sí, no, y fíjate, Tania, creo que yo me quedo con esto para concluir con la sección. Eh, Nosotros no le podemos poner precio a empuercar el planeta, dice Maduro. Y es cierto, no se le puede poner precio a esto, eh, porque finalmente no vamos a comer dinero. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy claros. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo esta sección, Tania, creo que es un tema para más, pero por el día de hoy lo dejamos aquí. Vamos con una canción de Shaka y Dress que se llama, evidentemente, Cambio Climático. Regresamos. En esta estructura en la que se vive actualmente América Latina, estos países que de una u otra manera han desafiado al consenso de Washington, Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia, podrían de una u otra forma reclamar su derecho
a industrializarse, pero eso también genera un problema muy serio, que es la contaminación. Eso genera los gobiernos de izquierda por generar un posicionamiento ante el cambio climático. Esta semana tuvimos el discurso de Nicolás Maduro, un discurso muy importante, centrado la mayor parte de él en la discusión con respecto al cambio climático. También estuvo ahí de pasada y una situación muy interesante la forma en cómo lo abordó Evo Morales. Y bueno, pues eso fue Playa Girón de Silvio Rodríguez, una bonita rola. Y antes de eso, antes de que escucháramos a Muy del Toro con Voces de la Alameda, tuvimos la bonita rola también de Siempre Vivirás de Los Miserables. Y bueno, esta noche, amigos, pues estamos discutiendo en esta mesa. Aquí está el sur, y me parece que están poniendo el dedo en la llaga. De igual manera, Cristina Kirchner no perdió la oportunidad para hacer un énfasis en el derecho al desarrollo. Creo que por aquí podríamos entrarle, Tania, no sé cómo veas. Creo que el problema del cambio climático es si los países subdesarrollados, el subdesarrollo permanente al que han sido condenados. El tema del día de hoy es posiciones de la izquierda en el poder ante el cambio climático. Creo que es un tema muy importante. El día de hoy me acompaña mi compañera Tania Bux. Tania, pues la verdad, aquí lo que vemos es que hay un posicionamiento cada vez más fuerte por los gobiernos de América Latina